Muy buenas tardes, hermanos. En esta tarde nos corresponde continuar con el estudio de esta serie que empezamos hace ya 3 domingos, en donde estamos estudiando los salmos Mictam, este tipo de salmos que tienen un componente especial. Y hoy nos corresponde estudiar el Salmo 58. Entonces les voy a pedir que por favor vayamos al Salmo 58. Este salmo tiene una particularidad y si han notado, los que han podido estar en las otras 3 exposiciones de estos salmos generalmente han sido escritos por los salmos, los Mictam, son escritos por David y han sido generalmente escritos en un contexto en el que David está siendo perseguido, está siendo atacado. El Salmo 56 y el 57 en concreto se refiere a la persecución que hizo Saúl en contra de David, por los celos que le generaban que David fuera el rey ungido y escogido por Dios. Y estos 2 salmos anteriores en particular, vemos en el 56, vemos una oración de confianza, como David, a pesar de la situación en la que está confiado en que el Señor lo puede librar. Y en el 57 vemos una oración para que Dios lo libre de los perseguidores, de sus enemigos. El Salmo 58, David va un paso más allá, y este salmo trata de un tema que es un poco controversial, y si alguien nos preguntara de qué trata el Salmo 58 y contestamos con el tema, parece que no estamos hablando de nada bíblico, porque, y lo vamos a ver, el Salmo 58 habla de venganza, y habla de una petición de David por venganza, y eso suena contrario a lo que siempre nos han enseñado, suena contrario a los valores cristianos que hemos aprendido, suena contrario incluso a lo que el mundo en algún momento nos enseñó. No sé si recuerdan un programa que lleva muchos años en la televisión, había una frase que decía: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Ahí vi que algunos se rieron, reconocieron la referencia. Incluso el mundo nos enseña que la venganza no es buena, y aquí tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, pidiéndole venganza, y pidiéndole venganza de una manera bastante cruda. Eso significa que David tuvo un arrebato de ira y escribió este salmo lleno de enojo. Significa que ahora nosotros vamos a salir y en nuestra oración nocturna vamos a pedir venganza por las personas que nos han afrentado durante el día o la semana. Vamos a estudiar el contenido de este salmo para darnos cuenta por qué es que David pide venganza y sobre todo, cuál es la razón de esa venganza. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a leer primeramente el salmo. Dice así, Salmo 58. Recuerden, estos salmos tienen el famoso versículo 0, que es el subtítulo que sale al inicio del pasaje. Este dice: al músico principal, sobre no destruyas, Mictam de David. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, y hay Dios que juzga en la tierra. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por este día que nos permites reunirnos nuevamente, Señor, a estudiar tu palabra. En este caso, estudiar este salmo que a primera vista pudiera parecer contradictorio a lo que entendemos como la ética del Evangelio. Pero cuando lo estudiamos nos daremos cuenta, Señor, que es un salmo que debemos atesorar, y precisamente por eso
se cataloga como Mictam. Señor, ayúdanos a poder entender el mensaje de tu palabra. Utilízame a mí, Señor, para transmitirlo de manera apropiada, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable y el que nos confronte con esta porción de tu Escritura, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, antes de empezar con el análisis del texto, que estos Mictam o la palabra Mictam no se sabe muy bien cuál es su significado certero. Algunos lo traducen como himno o poema, otros lo traducen como escrito o grabado en piedra, otros lo traducen con una connotación de oro. Y hemos estado viendo que podríamos entender estos Mictams como poemas que son tan valiosos como el oro, que son dignos de ser grabados en piedra para ser recordados. Este salmo tiene una particularidad en comparación a los 3 que hemos estudiado y a los que faltan, y es que no nos da ningún contexto de qué estaba pasando con David cuando él escribió este salmo. En los anteriores, por ejemplo, en el Salmo 56 dice, la paloma silenciosa en paraje muy distante. En el 57 dice, cuando David huyó de Saúl en la cueva. Y esto nos da un contexto de qué estaba pasando con David cuando él escribe este salmo, o qué situación lo llevó a escribir este salmo. En el caso del 58 no tenemos esa información en el contexto. Vuelve a salir este término que vimos la semana pasada de sobre no destruyas, que la gran mayoría de teólogos concuerdan que tiene que ver más con la tonada musical en la que se tocaba este salmo. Recordemos que los salmos son o fueron escritos para ser cantados, por eso están escritos en manera poética, y este sobre no destruyas parece indicar la tonalidad en la que se debe tocar este salmo. Y este elemento es muy importante porque los que saben un poco de música me podrán entender mejor, pero hay ciertas tonalidades que son diseñadas para generar alegría y otras que son diseñadas para generar tristeza. De manera muy resumida, y para los que saben más de música que yo, ojalá no me peguen por simplificarlo tanto, pero se cree que los acordes mayores suenan felices y los acordes menores suenan tristes. Si nosotros vemos los salmos que tienen el título No destruyas, son el Salmo 56, el Salmo 57, el Salmo 58 y el Salmo 75. Y en los otros 3 salmos que no son este 58, el contexto del salmo es el autor siendo perseguido o siendo atacado. Por lo tanto, es bastante coherente concluir que el contexto de este salmo, y simplemente leyéndolo también lo podemos intuir, es que David se está sintiendo perseguido y oprimido por sus enemigos. Y tener en mente este contexto nos sirve para entender el corazón de este salmo. Este salmo es uno de los salmos que se cataloga como salmos imprecatorios. Esta palabra imprecatorio hace referencia a cuando una persona pide para que Dios envíe juicio sobre los pecadores. Y eso es lo que hace David, hace una petición por la venganza de Dios. Y como les decía, aquí esto parece ir en contra de todo lo que hemos aprendido. Alguien podría decir, ¿dónde queda eso que dijo Jesús de amar a vuestros enemigos? ¿Dónde queda lo de poner la otra mejilla? Vamos a ver en dónde quedan estos elementos cuando estudiamos este salmo. Y antes de entrar a la estructura del texto, hay que hacer una aclaración importante. Y es que el hecho de que David pida venganza no es por algo que le hayan hecho a él directamente. No sé cuántos les gusta hacer deporte o han jugado algún deporte competitivo. En mi caso pongo como ejemplo el fútbol, cuando uno va corriendo y alguien le mete una patada y uno en la siguiente jugada está esperando que dé a él cualquier mínimo espacio para devolverle la otra patada de la ira que genera. No pensemos en esta petición de venganza como David siendo afrentado y no pudiendo controlarse, sino dejando ir su lengua y pidiendo venganza. La venganza que pide David no es tanto por un agravio hecho hacia él, sino por un agravio hecho hacia Dios. Y ahí está la diferencia fundamental entre la venganza que pide David y la venganza que el mundo pide. Una venganza que se centra en mí, que se centra en lo que a mí me han hecho, en que yo me sienta bien, en que yo sea vengado. Y Dios queda completamente de lado. Ahora sí, vamos a empezar a estudiar la estructura de este texto. Este texto se divide en 3 estrofas principales. La primera está del versículo 1 al versículo 5 y aquí vemos una descripción. David comienza a describir
la maldad y a los malvados por los cuales él va a pedir venganza. Y el versículo 1 comienza con una pregunta retórica, es decir, David no espera que la respondan porque la respuesta ya se sabe. Y esta pregunta se la hace a un grupo de personas en particular. Y aquí la traducción en la Reina Valera no es tan precisa para entender a quién se las hace. Los que tienen Reina Valera dice, oh congregación. ¿Congregación de quiénes? Si leemos este pasaje en otras versiones, la Biblia de las Américas dice, oh dioses, y la Nueva Traducción Viviente dice, oh gobernantes. Y estas dos versiones nos ayudan a entender a quién va dirigida esta pregunta: a los gobernantes del pueblo. Es similar a lo que sucede en el Salmo 82, donde dice, Jehová estaba en medio de la reunión de los dioses. Ahí dioses también tiene el sentido de indicar gobernantes de la tierra. ¿Qué le pregunta David a estos gobernantes? ¿Cuál es la pregunta de la que él ya sabe la respuesta? La pregunta es, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente? Y esta es una pregunta retórica porque David ya sabe que la respuesta es no. Los jueces de la tierra, ustedes, no juzgan rectamente, no pronuncian justicia. Y el versículo 2 nos amplía aún más. No es solo que los jueces no emiten justicia, no hablan justicia, sino que ellos mismos son malos. El versículo 2 dice, antes en el corazón maquinan iniquidades, hacen pesar la violencia de sus manos en la tierra. Aquí David nos muestra que estos jueces tienen maldad en sus pensamientos o en su corazón, entendiendo el corazón como el centro de las emociones y los pensamientos del ser humano. Y esta frase de hacer pesar la violencia en la tierra tiene que ver con desparramar violencia. Es decir, estos jueces, que su nombre lo indica, deben juzgar y deben juzgar rectamente, son personas que tienen pensamientos malos y hacen obras malas. Y ahora no solo los gobernantes son malos, sino que ahora David extiende esta maldad a sus enemigos, a estos adversarios que lo atacan, y comienza a dar una descripción de cómo son los malos. ¿Cómo son los malos que los jueces no están juzgando? Versículo 3 al 5. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. El versículo 3 nos da ilustraciones de desviarse, de tener un camino que seguir, pero ser incapaces de seguirlo, de irse a izquierda o a derecha. El versículo 4 nos muestra que sus palabras son como veneno de serpiente. No sé si alguno ha tenido la experiencia, ojalá que no, de que lo pique una serpiente o haya visto, que lo muerda una serpiente o haya visto o conocido a alguien que lo haya mordido una serpiente venenosa. El veneno de serpiente tiene la peculiaridad de que es muy expansivo, dura muy poco tiempo en atacar el sistema nervioso de su víctima e inmovilizarlo o incluso llegar a matarlo. David nos está mostrando que las palabras y acciones de estos hombres malvados son como este veneno, que son letales y tienen una rápida irrigación, contaminan lo que tocan, a tal punto que ellos están cerrados a la corrección, son sordos, son incapaces de escuchar. David usa la ilustración de un encantador de serpientes. Se hacen los sordos a la voz del encantador, por más hábil que el encantador sea. Su maldad es tan grande que son incapaces de obedecer o de escuchar corrección. Y ante esta descripción que hace David de los malos, la pregunta del versículo 1 se vuelve una queja de David. Él se está quejando frente a los jueces que no están juzgando a estas personas, que no están juzgando a ellos que se desvían, aquellos que hablan mentira, aquellos que sus palabras y acciones son como veneno de serpiente. Algo interesante es que algunos comentaristas mencionan que la palabra congregación del versículo 1 que ya vimos también se puede traducir a silenciosos.
Y esto es interesante cuando vemos cómo empieza la pregunta que David le hace a los silenciosos. Pronunciáis. Otras traducciones dicen habláis. Los silenciosos hablan. Los jueces que tienen que estar hablando, levantando la voz ante la injusticia y la maldad de la tierra, son los silenciosos. Callan ante la maldad. Y el versículo 2 nos muestra que su silencio es un silencio cómplice. Ellos callan ante la maldad porque ellos mismos son parte de la maldad. Por lo tanto, estos jueces son silenciosos ante la maldad del pueblo. Y si entendemos el contexto de este salmo en el cual David se siente perseguido y oprimido, siendo él el ungido del Señor, vemos que David se vuelve a los jueces de la tierra pidiendo justicia, pidiendo que le ayuden en su causa, que defiendan su causa, que castiguen la maldad de estas personas que lo oprimen. Pero al volverse a estos jueces de la tierra los encuentra silenciosos, los encuentra callándose y no emitiendo la justicia que les corresponde como jueces. Y no lo hacen nuevamente porque ellos también son parte de esa maldad. Y ahora entonces David, viendo que los jueces terrenales le fallaron, por decirlo de alguna manera, se vuelve al juez celestial y le va a pedir que juzgue la maldad de quienes le oprimen. Y así pasamos a la segunda estrofa, la segunda porción de nuestro texto, y es que luego de la descripción que hace David, él nos da su petición. Eso lo tenemos del versículo 6 al versículo 9. David va a los jueces terrenales y estos le fallan. Son malos igual que los malos y por lo tanto no juzgan, sino que se quedan callados. Y ahora David acude al juez celestial y le pide lo siguiente. Versículo 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Si yo les pidiera a cada uno de ustedes que hicieran una transcripción de sus oraciones y alguien me sale con una oración como esta, sería bastante chocante. No me imagino a nadie de aquí orando: Señor, quiebra los dientes de mis enemigos. Señor, haz que todas sus empresas les salgan mal. Señor, destruye los que sean pasajeros. Siempre se nos ha dicho que no hagamos eso. Y entonces, ¿cuál es la petición que hace David? Es verdad que David pide venganza. Y es verdad que la petición de David incluye ilustraciones de destrucción. Y eso que todavía no llegamos al versículo más fuerte del Salmo. Pero más que la destrucción de los malos en sí mismo, David lo que pide es la destrucción de la maldad, el cese de la maldad. La primera ilustración, por ejemplo: quiebra los dientes en sus bocas, quiebra las muelas de los leoncillos. ¿Qué puede hacer un león sin sus dientes? No tiene cómo cazar, no tiene cómo matar a sus presas, se vuelve inútil, no puede infligir daño. Eso es lo que David está pidiendo, que estos malvados ya no puedan infligir daño. También es interesante ver en la descripción, David dice que estos malvados tienen veneno como serpientes. ¿Cómo inyectan su veneno las serpientes? La gran mayoría, por lo menos, a través de los dientes. Y la primera petición de David es: Señor, quiebra sus dientes. La idea está en que ya dejen de hacer maldad. Sí, castígalos. Evidentemente esta destrucción implica un castigo, pero castígalos para que ya no hagan más maldad. Y esta es la idea que está en todas las ilustraciones de la petición de David. Luego habla de que sean como aguas que corren. Esto hace a la idea a lo pasajera que es el agua cuando se derrama en un desierto árido y seco.
No dura nada, no ha tocado ni siquiera la arena o la tierra y ya se evapora y desaparece. No deja rastros. David quiere que los malvados pasen rápido para que no dejen rastro, para que su maldad no cause mayor dolor. Podríamos verlo como el agua que se escurre entre los dedos, que por más que uno le intente sostener, siempre se va a terminar yendo. David quiere que así sean los malos, que no perduren. Y el resto de las ilustraciones hacen mucho énfasis en esto, en que sean pasajeros, en que pasen rápido, que ya no hagan más maldad. Luego, en el versículo 7, David utiliza, en la segunda parte, la ilustración de las saetas, que cuando disparen sus saetas, sus flechas, sean hechas pedazos antes de que lleguen a su objetivo. Pensemos en un cazador con arco y flecha que está apuntándole a su presa, suelta la flecha y antes de que la flecha impacte en la presa, la flecha se destruye. Nuevamente pasa similar como con el león, se vuelve inútil. Lo que él intentaba hacer ya carece de propósito. Y entendemos a la luz de la descripción de los primeros versículos que estas saetas tenían la intención de causar daño a quienes la recibieran. Y entendemos a la luz del contexto de este salmo y los otros salmos, Mictam, que el que iba a recibir esa saeta probablemente era David. Y David está pidiendo: Señor, destruye sus planes antes de que le hagan daño a tu ungido, antes de que le hagan daño a tu servidor. El versículo 8 nos da una ilustración interesante, que también leerla en otra versión nos ayuda a entenderla un poco mejor, porque no sé cuántos de aquí entienden o saben qué significa la palabra deslíe, porque yo no. Suena muy extraño. La Biblia de las Américas utiliza la misma palabra, pero le hace un añadido que ayuda a comprenderlo mejor. El versículo 8 dice: que sean como el caracol que se deslíe según se arrastra. Esta palabra deslíe hace referencia a que se deshace. Y el caracol, mientras anda, se va deshaciendo y por eso deja ese rastro de baba detrás de él. Y esto es lo que David quiere de los malos: que en vez de hacerse más grandes conforme hacen sus maldades, más bien vayan menguando, vayan perdiendo poder, que sean como este caracol. Y vean que estos malos a los que David está acusando son estos mismos jueces que tienen una posición de autoridad. Y aquí David los está comparando con caracoles, con insignificantes caracoles. Estos jueces y poderosos de la tierra quedan como insignificantes caracoles cuando se presentan delante del juez celestial. Y David está acudiendo a este juez celestial que tiene autoridad sobre estos gobernantes, pidiéndole que los destruya, y nuevamente, que los destruya para que destruya la maldad que ellos cometen. La última ilustración de esta petición es una bastante interesante. Hay diferentes posturas a qué se refiere esta ilustración, pero la idea básicamente tiene que ver con esta rapidez de destrucción. Algunos ven en la palabra ollas, que es la misma palabra espinos de más adelante en el versículo. Y la idea básicamente es poner una olla encima de un fuego y quitarla de ese fuego antes de que siquiera se entibie. Así de rápido. Y piensen en una carne que ustedes van a asar y la quitan aún antes de que siquiera se caliente. No es comestible para nada. Es inútil. Vean cómo cada parte de la petición de David gira en torno a lo mismo. Señor, hazlos inútiles. Haz que sus planes fallen. ¿Por qué? Porque sus planes son hacer lo malo. Y que pasen rápido. Que la maldad pase rápido, Señor. Quita la maldad pronto. Porque esta maldad está atacando a tu ungido. El objetivo de castigar a los malos, o la petición que hace David de castigar a los malos, va más allá del castigo en sí mismo. Tiene más que ver con que la maldad termine. Es un clamor para que el Señor los libere de los efectos de la maldad de estas personas.
Y además, esto lo podemos conectar con la pregunta inicial del Salmo. Los jueces de la tierra, al ver la maldad, no hicieron nada, se quedaron callados, fueron cómplices de la maldad porque ellos mismos eran malos. Y ahora David le pide a Dios que él no haga lo mismo, sino que juzgue a estas personas que merecen ser juzgadas. Y aquí vemos que Dios y estos jueces son comparados, y Dios claramente sale mucho mejor parado. Y así vemos el final de este texto, el punto 3, la tercera estrofa. Después de que David hace la descripción de los malvados y de los jueces, que también son malvados, después de que David expresa su petición al Señor para que destruya a los malos, para destruir su maldad, vemos cuál es la consecuencia de que Dios actúe de esta manera. ¿Cuál es la consecuencia de que Dios castigue la maldad, de que Dios ejecute su justicia? Versículo 10 y versículo 11. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Les dije que no habíamos llegado a la ilustración más cruda del pasaje. Aquí está, versículo 10. Sus pies lavará en la sangre del impío. Yo dudo que este versículo alguien lo quiera exponer en escuela dominical con una ilustración y mostrar a David en medio de un campo de batalla con cadáveres y sangre por montones, alegrándose ante semejante destrucción. Y por si a alguien le quedaban dudas de si este salmo habla de venganza o no, vean el versículo 10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. David pide por venganza, Dios se la concede y David se alegra. Y todavía seguimos confundidos. ¿Por qué? Vamos a verlo. Y aquí podemos ver la primera aplicación, y es, tal vez alguien podría apresurarse y decir: bueno, si David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pidió venganza, de una vez voy a hacer lo mismo. Voy a pedirle al Señor que destruya a los malos. ¿A quiénes le pediríamos a Dios que destruya si nosotros pidiéramos por venganza? Señor, destruye a mi jefe porque me echó por ser creyente. Señor, destruye al que se me atravesó viniendo a la iglesia. Señor, destruye al que me miró feo. Señor, destruye a mis papás porque no me dieron lo que yo quería. Nuestras peticiones de venganza generalmente giran en torno a nosotros y a lo que se nos hace a nosotros, no para que el nombre de Dios sea glorificado, sino para que el de nosotros sea glorificado. Si estamos compitiendo por un puesto laboral con alguien y la empresa escoge a esa otra persona, oramos: Señor, que cuando lancen sus saetas sean hechas pedazos, que todas sus empresas salgan mal. ¿A quién le va a dar gloria a eso? A mí. Como no me escogieron a mí, aquí está este que todo le sale mal. Tengamos cuidado de no usar la venganza como algo personal, porque recordemos, mía es la venganza, dice el Señor. La venganza gira en torno a Él, y el final de este salmo nos lo deja muy claro. Al final del versículo 11 dice que la conclusión, la consecuencia de que Dios juzgue la maldad es que el hombre dirá: ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. El hombre verá a este juez que no se quedó callado, verá a este juez que no es como los poderosos de la tierra que guardan silencio ante la maldad siendo cómplice de ella, sino que ven a este juez que juzga a la maldad en la tierra y por lo tanto le dan gloria. Y ahora nuevamente recordemos el contexto en el que David escribe esto y recordemos quién es David. David es el ungido por Dios. Dios hizo un pacto con David y David está siendo perseguido. Quieren su vida. ¿Y cuál es el resultado de que los enemigos de David sean destruidos? El justo se alegrará, dice el versículo 10,
Y nuevamente, el 11 dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, hay recompensa para el justo, para aquel que no encaja en la descripción que se hizo en los primeros 5 versículos, aquel que sufre a manos de las personas que esos 5 versículos describen, aquel que sufre injusticias de parte de los jueces que se quedan callados ante la maldad de estas personas, ese que sufre en silencio, ese que aguanta el sufrimiento, que aguanta la persecución, que aguanta la maldad, ese va a tener recompensa, porque hay un Dios justo que juzga la maldad y da galardón al justo. Alegrarse por la venganza, aunque suene un poco no bíblico, en realidad es bíblico, bien entendido. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 6 para ver un ejemplo de esto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. ¿Es bíblico pedir al Señor venganza? Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y si seguimos leyendo, vemos a Dios cumpliendo con esta petición, con Dios juzgando y vengando la sangre de estos hombres y mujeres que fueron muertos por la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto central de la petición de venganza de estos mártires y la petición de venganza de David en este Salmo 58? La petición de venganza gira en torno a la naturaleza de Dios, a su naturaleza como juez justo que está airado contra el impío todos los días, dice Salmo 7. Y en su naturaleza justa, Él no puede pasar por alto los pecados de los hombres. En su naturaleza justa, Él debe castigar severamente la maldad. Y por eso la ilustración del versículo 10, por más cruda que sea, es acorde a las demás ilustraciones de las Escrituras en donde la ira de Dios es derramada sobre los hombres. Leamos los profetas, leamos Apocalipsis y veamos qué tan cruda es la descripción que hace la Biblia de la ira de Dios. Y esa descripción tan cruda está con el propósito de darnos a entender que con la ira de Dios no se juega. Que Dios no es como estos jueces de la tierra que al ver la maldad se queda callado, que al ver la maldad simplemente quita su vista, ve para otro lado y deja que las cosas sigan, porque esa no es la naturaleza de Dios, porque Dios es un Dios santo. Vean cómo comienza la petición de los mártires en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor? Santo. La venganza nace de la santidad de Dios, no de los agravios hechos a nosotros. Por eso es que Dios dice, mía es la venganza, porque el agravio está hecho contra Él. Y esos que agravian al Señor son las personas que Él creó. Es un pleito directo con Dios. Pablo lo pone con que somos enemigos de Dios. Es un 1 a 1 contra Dios, del cual nadie va a poder salir bien parado. Y David quiere que el nombre de Dios sea glorificado cuando Dios se muestre superior a los jueces de la tierra que no juzgan. David quiere que el nombre de Dios sea glorificado cuando estos pecadores reciban lo que merecen, cuando los justos reciban galardón como recompensa por haber soportado, igual que estos mártires, la violencia de estos inicuos, de estas personas que se rebelan contra Dios y contra cualquiera que se relacione con Él. ¿Por qué David pide venganza? Para exaltar el nombre y la naturaleza de Dios.
Y como ha dicho Henry en estas otras enseñanzas, cerramos la Biblia y terminamos. Vamos a ir a pedir venganza para exaltar el nombre de Dios. Les quiero hacer una pregunta. ¿A qué les recuerda o a qué otra porción de la Escritura les recuerdan los versículos 3 y 4? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. ¿A qué les recuerdan estos versículos? A Romanos, capítulo 3. Si bien Romanos 3 no está citando este pasaje, hay que hacer la aclaración, está citando varios salmos, pero ninguno es este. La idea es la misma. Los salmistas están describiendo la maldad de los hombres y Pablo en Romanos lleva la maldad de los hombres a un nivel superior, al decir todos se apartaron desde la matriz, todos se descarriaron hablando mentira, todos tienen veneno como veneno de serpiente, todos son como el áspid sordo que cierra su oído. En resumen, no hay justo ni aún uno. Así que antes de apresurarnos a pedirle al Señor que ejecute su justicia sobre los malos, detengámonos y démonos cuenta que nosotros estamos entre esos malos que merecen que Dios ejecute su justicia sobre nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que Dios como juez justo tiene que darle a los pecadores. Y todos somos pecadores. Por lo tanto, estas descripciones de destrucción aplican en primera instancia a nosotros. Porque Dios es un Dios que castiga la maldad. Sin embargo, el hecho de que Dios sea un Dios que castiga la maldad no le impide ser un Dios misericordioso y perdonador. Números 14:18 dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y hasta ahí todos diríamos amén. Pero ¿qué sigue diciendo? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El mundo quiere que nosotros balanceemos los atributos de Dios y que veamos a Dios, esta ilustración la puse una vez en la sociedad de jóvenes, veamos a Dios como una hamburguesa que hacemos a nuestra medida, que tenemos los ingredientes a nuestra disposición y nosotros elegimos los ingredientes que queremos en la cantidad que queremos. Y hay gente que hace esto con los atributos de Dios. Ponen los atributos de Dios como si fuera un buffet y dice: yo quiero que Dios tenga amor y que sea mucho amor. Ira, no me gusta la ira. Sin ira, gracias. Justicia, sí, que Dios tenga justicia, pero un poquito apenas. Y empiezan a construir su propio Dios. Pero la Biblia y este versículo es muy claro al enseñarnos que los atributos de Dios están balanceados y que el hecho de que Él ejecute su ira y castigue la maldad de manera tan severa como describe Números, la maldad de los padres en los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, eso no impide que el Señor sea tardo para la ira y grande en misericordia. Y cuando todos nosotros merecíamos ese castigo que David está pidiendo, merecíamos que Dios ejecutara su justicia sobre nosotros. Cuando Dios no toma por inocente al culpable, Dios tomó por culpable al inocente por amor a nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Queremos orar: Señor, derrama tu justicia. Señor, ejecuta tu justicia. Señor, no te quedes callado ante la maldad. Veamos la cruz. Ahí Dios está cumpliendo con nuestra petición. Pero lo maravilloso es que Dios cumple esta petición sobre su Hijo, sobre el inocente. Él es el que recibe el castigo que nosotros merecíamos.
Él es el que recibe la venganza que es de Él y cuyo castigo nos correspondía a nosotros. Señor, queremos ver tu justicia. Romanos 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Queremos ver la justicia de Dios. Veamos el Evangelio, veamos la cruz de Cristo recibiendo nuestro castigo. Y Él recibe nuestro castigo para que, en palabras del versículo 11, haya galardón para el justo. Pero aquí el justo es Cristo. Y nosotros recibimos su galardón cuando Él recibe nuestra muerte. Porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero su perdón también es un perdón justo, porque Él es igual de justo. Y si la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando alguien tenía que morir, Cristo murió por nosotros. Y ahora nosotros, que éramos enemigos de Dios, que encajábamos con la descripción que David hace en los primeros versículos, que merecíamos la destrucción que David describe en el resto del Salmo, ahora dejamos de ser enemigos y nos volvemos hijos de Dios. Compartimos su naturaleza. Y compartir la naturaleza de Dios significa querer que Dios castigue la maldad, sí, pero mostrar su misericordia a otros también. Tenemos la naturaleza de Dios. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, sí, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, ahora, antes de salir y orar porque Dios destruya a nuestros enemigos, recordemos que los primeros en ser destruidos debimos ser nosotros. Y que si no hemos sido destruidos, en palabras del Antiguo Testamento, es por la misericordia de Jehová. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y ahora nuestra oración cambia. Señor, muestra tu misericordia para que no sean destruidos. Recuerden que el corazón de la petición de David es que la maldad termine. Y si el Señor derrama su misericordia sobre nuestros enemigos, la maldad va a terminar, porque su naturaleza va a cambiar y su descripción ya no va a ser esta. Ahora su descripción va a ser que son santos, que son pueblo adquirido por Dios. Ahora en la mañana cantábamos esto: somos el pueblo de Dios. Su descripción cambia, somos adoptados, somos amados. Y así la maldad termina. Vean la diferencia que hace entender que ante la venganza, los primeros que debimos ser perjudicados éramos nosotros. ¿Está bien pedir que Dios castigue la maldad? Por supuesto. Pero no nos apresuremos a ser como Jacobo y Juan, que ante la más mínima muestra de maldad le pidieron al Señor que descendiera fuego del cielo. Y el Señor les contesta: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las vidas, sino para salvarlas. Cuando nosotros queramos que descienda fuego del cielo sobre alguien, primero asegurémonos que sea por su maldad contra Dios, no por algo que nos haya hecho a nosotros, incluso si lo que nos hizo a nosotros es malvado. Porque ¿quién más ha hecho cosas malvadas que nosotros ante Dios? Y ante esto, ahí Cristo puso la otra mejilla. Ahí Cristo amó a sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Nosotros. Dios nos mostró su amor y su misericordia, sin que esto implicara que Él dejara de lado su justicia, porque su justicia fue satisfecha en la cruz con la muerte de su Hijo. No se los dije al inicio, pero a este sermón le puse por título: una buena venganza. Porque la buena venganza, en primer lugar, es la venganza de Dios. Y es la venganza que Él prometió que va a suceder.
Leamos nuevamente los profetas, Apocalipsis. Veamos cómo Dios va a ejecutar su venganza. Pero también recordemos que ese Dios que va a ejecutar su venganza, ese Dios que es fuego consumidor, ese Dios de quien el autor de Hebreos dice, cosa horrenda es caer en sus manos, ese Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y gracias a eso, nosotros no vamos a recibir ese castigo. Pidámosle al Señor que Él muestre su misericordia ante esos que nos afligen. Y evidentemente Dios lo hace todo con un propósito, pero esto está completamente ligado a lo que estudiamos en la mañana con las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, cuando padezcáis persecución por causa de la justicia. Alguien podría decir, no, pero David está pidiendo venganza. Sí, pero nosotros ya recibimos de alguna manera esa venganza. Pero el que la recibió fue Cristo. Y cuando nosotros nos veamos perseguidos, oprimidos, cuando veamos la maldad del mundo en todo su esplendor sobre nosotros, por identificarnos con Cristo, sintámonos gozosos, se alegrará el justo. Sintámonos gozosos porque nosotros no merecíamos tener esa persecución. Nosotros éramos los que perseguíamos. Nosotros éramos los que éramos enemigos de Dios. Pidamos al Señor que envíe su justicia. Pidamos al Señor que consume su justicia, que destruya la maldad para siempre. Pidamos al Señor que vengue cuando los malvados nos ultrajan por ser hijos de Dios, por identificarnos con Cristo. Pero recordemos que la justicia de Dios ya vino. Recordemos que la justicia de Dios ya fue revelada. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Como está escrito, porque el justo por la fe vivirá. ¿Queremos ver la justicia de Dios? Veamos la cruz. Y al ver la cruz podemos esperar con paciencia el día en el que el Señor venga y juzgue la maldad definitivamente, para que la maldad desaparezca y para que toda la tierra concluya, como concluye el Salmo 58, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de que en ella encontremos ilustraciones o situaciones que son muy crudas, entendemos que están ahí puestas con un propósito, Señor. Y a pesar de que este salmo es un salmo muy duro, la única forma de terminar su estudio es dándote gracias, porque nosotros nos vemos reflejados en la descripción que da David de los malvados. Nosotros nos desviamos desde que nacimos. Nosotros tenemos veneno. Nosotros hacemos lo malo. Pero Señor, cuando nosotros éramos eso y mereciendo por completo tu castigo, ser el objeto de tu ira, porque tú no tendrás por inocente al culpable, estuviste dispuesto a tener por culpable al inocente. Estuviste dispuesto a mandar a tu Hijo a morir en nuestro lugar, a satisfacer tu justicia, a ver tu justicia derramando tu ira sobre los malos, para castigar el pecado, porque alguien tenía que morir, pero por tu infinita gracia y misericordia el que murió fue Cristo, para que el que tenía que vivir nos diera de su vida, que es vida eterna. Señor, definitivamente queremos que juzgues la maldad. Vivimos en un mundo en que la maldad está en todo lado y en que como hijos de Dios somos víctimas constantes de esta maldad. Y anhelamos el día en que juzgues la maldad, en que destruyas a los malos, en que quites la iniquidad del mundo
y sobre todo que la quites de nosotros. Pero Señor, ayúdanos a considerar primero que nosotros éramos lo mismo que los demás, éramos, en palabras de Pablo, hijos de ira, merecíamos tu ira, y la única razón por la que ya no la merecemos es porque tu ira fue derramada sobre Cristo. Y si bien es cierto, tú no tendrás por inocente al culpable, tú visitas la maldad de los padres en los hijos, también eres lento para la ira y grande en misericordia. Y si nosotros hoy estamos aquí y podemos decir que somos tus hijos, somos el vivo ejemplo de este versículo. Ayúdanos a mostrar misericordia también con aquellos que nos persiguen. Ayúdanos a alegrarnos en medio de nuestra persecución, recordando que tú no eres como los jueces terrenales, que tú no guardas silencio para siempre ante la maldad, que si todavía no ejecutas tu veredicto es porque eres paciente, no queriendo que ninguno perezca. Y entre esos que quieres que no perezcan estamos nosotros, Señor, y fuiste paciente para esperarnos a nosotros. Gracias por esperarnos, Señor. Gracias porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos a anhelar tu justicia, pero a recordar que tu justicia es revelada en el Evangelio y en la cruz. Ayúdanos a anhelar el día en que consumes tu reino y la maldad sea destruida, pero ayúdanos a predicar tu Evangelio para que los destruidos sean menos. Y para que la conclusión al final de todo sea: ciertamente hay Dios que juzga en la tierra, para que tu nombre sea exaltado, para que todos te reconozcan como Señor, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que haya podido transformar nuestras vidas, que podamos ponerla en práctica, que podamos mostrar tu misericordia mientras somos tajantes ante el pecado, y sobre todo que recordemos quiénes somos en ti y qué seríamos de no ser por ti. Bendice tu palabra en nosotros, Señor. Guárdanos en el regreso a nuestros hogares y en el inicio de esta semana, que podamos mostrar tu gracia y tu misericordia a un mundo que merece tu castigo, igual que nosotros. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Estamos